Bueno, los veo cansados, así que voy a tratar de ser lo más dinámico posible en la exposición. Y bueno, nosotros tenemos un poco la responsabilidad de ser los anfitriones, y en ese sentido eh, les quiero comentar que, bueno, acá vemos en este momento 3 jefes de división proyectos de distintas provincias con sus colaboradores. Recién un compañero acá de Catamarca, lo veo de la Segovia, de San Juan, y en ese esquema eh, justamente me quiero referir a la responsabilidad que nos cabe como decisores. Le agradezco la presencia al ministro de Infraestructura de la provincia, arquitecto Isgro, muchas gracias por estar. Y en este sentido, esa responsabilidad que nos compete en el tema de decisión, de tomar decisiones, porque muchas veces se habla de los decisores, y esta vez nos toca a nosotros ser decisores, tanto a los jefes de división de proyectos como a los jefes de distrito. En esta gestión de vialidad nacional que asume esa responsabilidad, también nos toca un esquema de territorialización de las decisiones. Esa territorialización implica también empezar a trabajar con todos aquellos agentes que conocen el territorio tal cual lo hemos visto en estas jornadas. O sea, gente que está en distintos centros de investigación locales, en distintos centros de investigación nacionales, así como el INA, la misma Dirección Hidráulica que ha estado con nosotros acompañándonos, la gente del CONICET. Y quiero recalcar que eso ya se realizó, ya se efectuó hace casi 10 años atrás, en una colaboración conjunta entre lo que es el CONICET, a través de lo que fue todo un trabajo de desarrollo de una investigación importante, con la aplicabilidad que implica que eso genere base para desarrollar proyectos de inversión en todo lo que es, lo que les demostraba recién o más temprano la licenciada, la doctora Moreira, con respecto a lo que es alta montaña. En ese sentido, hemos hablado y hemos escuchado mucho el tema de vulnerabilidad. Sería redundar un poco quizás el tema de la vulnerabilidad. Conocemos, a ver cómo es esto. Como les decía, el tema de la vulnerabilidad se ha tocado varias veces e implica también la mirada territorial. O sea, que cada vez que nosotros hablamos de vulnerabilidad de un sistema, en este caso un sistema vial, también estamos hablando de la vulnerabilidad de un territorio, del servicio o de la capacidad de ese territorio de prestar un servicio o de a su vez agilizar este servicio de comunicación que tiene Vialidad Nacional en el caso de las rutas nacionales, y por supuesto también Vialidad Provincial en el caso de su red provincial. Esa vulnerabilidad obviamente está asociada al riesgo, y eso es lo que nosotros estamos vivenciando en este momento con este cambio climático que ya está presente, que una década atrás se pensaba que era una teoría, una hipótesis, no se hablaba tanto de eso, y hoy ya lo tenemos cabalmente instalado. Entonces, en ese sentido, nuestra responsabilidad no solamente pasa por lo técnico, sino también en estas decisiones que les decía más temprano, de comenzar a ver esta responsabilidad que nos compete en la acción, volcarla a la acción, tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer con todo esto que ya tenemos encima? ¿Cómo trabajamos con eso? Y nos comenzamos a encontrar, bueno, con esto que son fotos de lo que sucedió entre el 2013 y ya se instaló entre diciembre y febrero en la alta montaña. Bien, el problema general de todo esto es la interrupción en el tránsito del Mercosur. O sea, si nosotros vamos a lo que es el programa que más temprano presentó el compañero de allá de Vialidad de Casa Central, con respecto a ATRA, el programa ATRA, que necesita sí o sí una actualización y una adaptación a lo que es alta montaña, y es interesante empezar a reflejar todo lo que nos sucede acá, con todo lo que implica también el planteo económico, las pérdidas que tenemos, al no tener una alternativa viable
que responda a la velocidad de la cual requiere el mercado, tanto el Mercosur como el Pacífico, o la cuenca pacífica, porque justamente ya es casi, los montos son elevados y los cortes o la interrupción es muy larga. Entonces, el periodo de interrupción es tan largo que los costos prácticamente pasan desapercibidos a la hora de querer invertir. En ese sentido, nosotros hemos mantenido un planteo que ya se está desarrollando, que es este riesgo, minimizarlo. Bueno, en esa vulnerabilidad que nosotros, de la cual nosotros hablamos, existen parámetros de medición de esa vulnerabilidad que, si bien se acuerdan conforme algunas formas de evaluarlo, está la dependencia de un sistema, de nuestro sistema, o del elemento que es vulnerable, de otro sistema, en este caso puntual es el Mercosur, o sea, nuestro corredor andino, nuestro sistema vial nacional, principal conexión este-oeste de los centros de producción hacia el Pacífico, está directamente dependiente de lo que es el tránsito con el Mercosur. Otra de las cuestiones es la capacidad de controlar esos elementos, y en ese sentido, la infraestructura que tenemos está en cierto aspecto desactualizada, lo que implica comenzar a generar una inversión, una innovación y ser muy creativos a la hora de tomar decisiones. Las alternativas son pocas, debido a que estamos en una quebrada del río Mendoza y de sus afluentes superiores, entonces no tenemos muchas alternativas. Sí hay, obviamente, la necesidad de mejorar la seguridad a la hora del transporte, de mantener la afluencia de transporte en forma continua, y bueno, en ese sentido ya se han planteado algunas alternativas. Y prepararnos también para lo que es el cambio, la crisis. En ese sentido es donde más necesidad vamos a tener del apoyo de todas estas planteos de ciencia, de innovación y de aplicabilidad de la tecnología dentro de lo que es el tránsito y dentro de lo que es la infraestructura. Porque nosotros como ingenieros, y como por lo general estamos prácticamente identificados con el hacer, y muy pocas veces con la investigación, necesitamos sí o sí volver a confiar en las estimaciones científicas para tomar decisiones que hagan eficiente cada inversión. Por eso a veces los medios o la gente que no conoce este tema no entiende lo que tarda una obra en comenzar a desarrollarse, no comprende el tiempo de análisis para saber si la inversión es la correcta o la más eficiente. Y entonces, bueno, nos encontramos continuamente con la pregunta: ¿cuándo está el puente? ¿Hasta cuándo vamos a tener la ruta 40 cortada? O esto que pasaba también en la Solterona, que lo tuvimos, o en la Soltera, que lo tuvimos casi 2 años cortado o interrumpido o con un desvío. Gracias a Dios teníamos una posibilidad de hacer un desvío. Y ahí es donde necesitamos mucho más el apoyo científico, debido a que hasta entre los científicos o entre los técnicos hay disimilitud en cuanto a cómo se mira o cómo se observa el fenómeno que generó esta problemática. Esto es decir, si está el glaciar, si no está el glaciar, a qué alturas nos estamos moviendo, cuál es la superficie total de la cuenca, cuál es la pendiente general, la velocidad del agua. Y en este sentido he podido colaborar con distintas instituciones en estos 20 años que llevo en Vialidad, y hemos trabajado en conjunto y hemos aprendido mucho, y todos los días se va aprendiendo, y esto es importante, con la gente de ferrocarril, con la gente de hidráulica, en este momento con la gente de mesa, viendo cómo vamos a determinar las variantes a estos planteos, estos proyectos de diques que está planteando la provincia en alta montaña. Entonces, eso también implica un trabajo conjunto y de verdad la colaboración continua y el compromiso con la inversión para que sea eficiente, como les decía recién. En base a eso, y dado que tenemos como base la experiencia de lo que ha ido sucediendo, allá por el año 2013, no está presente hoy, pero el ingeniero Rivas nos pide un planteo puntual respecto a lo que es el túnel Caracoles.
de comenzar a estudiar la posibilidad de adaptar el túnel ferroviario, que data del año 1906, paralelo al túnel del Cristo Redentor, adaptarlo a túnel carretero. Ya Chile había planteado unas galerías de intercomunicación para el caso de que en caso de que hubiera accidentes dentro del túnel, imagínense, es el único túnel del Mercosur que comunica Argentina con Chile, o sea, si pasaba algo ahí adentro, perdíamos el Mercosur, por lo menos por acá, por la zona de Mendoza, en la zona norte, y entonces comenzamos a estudiar, armamos una comisión, donde también participó Vialidad Provincial, y en ese sentido desarrollamos los términos de referencia a un nivel bastante interesante en conjunto con profesionales de Chile. Y en algún momento se entendía que se iba a duplicar el tránsito por tener dos túneles, y realmente no es ese el concepto. Estamos minimizando el riesgo. Dividir en dos el riesgo de perder Mercosur. Entonces, en ese sentido, este marco referencial que tomamos para atacar un poco o mitigar lo que es el cambio climático, habla del concepto de la duplicación o la redundancia racionalizada de elementos dentro de lo que es la ruta del Mercosur que tenemos en el corredor andino. En ese sentido ya comenzamos con un punto que es el dique, perdón, vuelvo a hablar del dique, pero es el túnel Cristo Redentor, el sistema Cristo Redentor Caracoles, y que estaba a su vez complementado con lo que era la variante de la curva de Soberanía y la Villa de las Cuevas. En ese momento todo ese sistema se llamó Sistema Eva Perón porque la Villa de las Cuevas se fundó con ese nombre y era todo el sistema que involucraba no solamente el túnel, sino también la variante de las cuevas y la variante de la curva de Soberanía. No conforme con eso, comenzamos a pensar, hace poco, el tema de la duplicación de puentes en las zonas críticas, donde los puentes ya tienen, datan de la década del 80, cuando se pavimenta la ruta 7 en alta montaña, y han tenido problemas debido al ataque de las sales que se utilizan para levantar el punto de fusión del hielo en invierno. Esa aplicación necesaria para mantener la operatividad del sistema ha hecho que corramos el riesgo de empezar a degradar el hormigón. En algunos lugares se ha llegado a degradar también lo que son las armaduras metálicas, y es necesario corregir esos puentes. Pero, ¿qué vemos? Corregir esos puentes, tanto del río Orcones como del río Vaca, implica trabajar con el Mercosur encima, lo que aumenta también el riesgo, el costo y sobre todo la operación de cualquier empresa que se presente en una licitación. Va a aumentar el costo por el riesgo que implica tener personal y equipamiento sometido a lo que es el tránsito del Mercosur. Por más que haya cortes, no podemos interrumpir tanto tiempo, y eso también implica un aumento de los costos. ¿Cuál es la solución? Poner un puente al lado, así concretamente. ¿Qué pasa? Ponemos un puente nuevo, trasladamos todo el tránsito ahí, y mientras tanto arreglamos el puente que está, una vez que está pasando todo el tránsito, arreglamos el puente que está en este momento bastante deteriorado. En ese sentido, tenemos 3 puentes que tienen esa problemática. Ayer veían, o más temprano también veían, lo que es la cantidad de flujo y el flujo de detritos, sobre todo en la zona de Cortaderas. Si bien es un gran desafío hacer un puente nuevo al lado de Cortaderas, pero es cuestión de ser creativo, de plantear alternativas y empezar a estudiarlo. Para eso también, justamente, es el planteo de estas jornadas, para tener el apoyo no solamente en la topografía, en la técnica, sino también en la investigación de cuencas arriba y la aplicabilidad de tecnología, como veíamos recién. Bueno, uno de los temas que lo voy a tocar rápido, que es, debido al tiempo, es la duplicación de calzada en Quebrada Seca, que ya hemos estado viendo, la problemática de Quebrada Seca. En el año 2014 se terminó el anteproyecto de variante Uspallata. Ya están los términos de referencia de la variante de Guido. Guido también tiene un problema similar, intervenir.
con algún proyecto ahí es bastante complicado y decidimos, en los términos de referencia, cruzar el río Mendoza 2 veces antes de hacer todo un viaducto paralelo a lo que es la curva de Guido. Y después, obviamente, trochas adicionales en el tramo Uspallata-Potrerillos, que todavía estamos reviendo ese proyecto que ya estaba licitado. Todo esto tiene una vinculación directa con la inversión, debido a que tenemos una operatoria del Banco Interamericano de Desarrollo que está a la espera de que estos proyectos se terminen, o por lo menos tengamos la factibilidad de llegar a 2 o 3 niveles antes del anteproyecto para licitar proyecto ejecutivo y ejecución de obra. En ese sentido, nos cabe la responsabilidad también de tomar estas decisiones, pero a su vez hacer eficiente. Nuevamente les reitero, la inversión a través de la investigación bien concreta de todos los factores que pueden afectar esa inversión tan grande que vamos a desarrollar en el sector. En concreto, Quebrada Seca está al oeste de Uspallata, ya han visto más temprano los planos, casi a la misma latitud de lo que está la cuenca de la Soltera, del otro caso que más temprano mostró Carlos, pero con otra cuestión, la parte más alta de la cuenca está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, tenemos 5.000 hectáreas de desarrollo de la cuenca, 10 kilómetros de longitud, y con una problemática que también complica más, que el fondo del cauce del río Mendoza coincide con el fondo de desagüe de la cuenca en el arroyo, o en lo que sería el desagüe del sector de donde está la ruta, o sea, la alcantarilla donde está la ruta y que es atravesada por el cauce de desagüe, tiene casi la misma cota. Entonces, tenemos un problema de acreción de todo el flujo de detritos que va obstaculizando continuamente toda la zona, y tenemos flujo de detrito continuo sobre la ruta desde el año 2013 en adelante. Eso se ha intensificado y casi todos los años tenemos algún problema en ese sector. Ahí tenemos en noviembre del 2000, cómo el río escurría más cerca de la ruta y cómo está desde 2014 hasta ahora, el río se ha ido corriendo hacia la margen derecha, no solo por lo que ha sido el tema del flujo de detritos, sino también por la operación, en algunos casos, no controlada en cuanto a la conservación del lugar. Bueno, esta es una parte a nivel de ruta. Como pueden ver, tengo el láser. Fíjense la altura de la ruta con respecto al río, o sea, estamos muy en la misma cota, y eso implica todo un trabajo de conservación continua, y para eso estamos planteando alternativas que obviamente necesitan darle mucho más detalle a lo que puede llegar a ser un proyecto de obra ejecutivo. Para eso comenzamos con la topografía. Ya Vialidad Nacional en nuestro distrito ya cuenta con tecnología de vuelo en dron, podemos hacer una topografía más detallada. Esto ya es un input, por lo menos inicial, para poder empezar a tomar decisiones. Y una de esos planteos es elevar la ruta en un sector, correrla unos 100 metros hacia el oeste dentro de la formación del abanico aluvial, y desarrollar, o por lo menos un puente y algunas alcantarillas auxiliares para poder dejar cruzar todo lo que es ese flujo de detritos que se genera en las zonas, en los periodos estivales. Pero a su vez, no dejar la ruta actual sin funcionamiento, es decir, trabajar con doble ruta, una de ida y otra de vuelta, y a través de un sistema de alerta temprana, que es parte también de esta inversión que queremos hacer a través del BID, colocar sistemas de detección de alerta temprana y poder tomar la decisión de trasladar todo el tránsito, en este sentido de la ruta 7, hacia la variante nueva, cuando estamos en una contingencia climática. O sea, en alerta temprana derivamos el tránsito a la zona segura. Durante el resto del año
podemos circular en los dos sentidos y hacer de un solo sentido cada una de las rutas. O sea, no entrar en lo que llamamos continuamente deseconomía, es decir, dejar de lado una ruta existente, sino seguir usándola como variante y con doble sentido en un sentido y en el otro cada una de las trazas. Se plantea por un lado esto, obviamente hay otra alternativa que es un poco más difícil de desarrollar, que sería directamente introducir un cobertizo dentro de la formación, lo cual implica una tarea mucho más de mayor estudio y de una decisión mayor, más complicada, que también traería aparejado otras cuestiones dentro de la cuenca. Y no solamente eso, sino también comenzar a trabajar con todo lo que es el tema de despeje y lo que es las tareas de conservación, acompañando el sentido de escorrentía del río con el desviaje de todos los desagües, acercándose en un ángulo más cercano a la escorrentía y no generar esa obstaculización con el despeje de detritos sobre el cauce. Ese tema también es otro, o sea, no solamente queremos plantear una solución estructural, sino una solución no estructural con el tema de lo que es el continuo mantenimiento. Está siempre ese dicho que dicen que el día que se inaugura una obra es el primer día que se abandona. Entonces, no solamente tenemos que pensar en una inversión de una obra eficiente, sino también eficientizar su tiempo de vida útil con un buen esquema de conservación. Estas soluciones estructurales, ya se las planteaba recién, esa doble vía, implica también esos estudios que decíamos, estudiar mejor la cuenca, y están las soluciones no estructurales, como les decía. Si nosotros podemos poner dentro de esa inversión, de ese contrato de obra, todo un sistema de alerta temprana, eso va a generar a su vez la posibilidad de hacer esos cortes, de derivar el tránsito y trabajar en conjunto con distintas entidades, no solamente científicas, sino también de control, como es Gendarmería en alta montaña. En ese sentido, podríamos trabajar con Gendarmería directamente en el lugar, en tiempo real, cuando veamos que hay una saturación del suelo o vemos que durante ciertos días ha habido precipitación o temperaturas altas, como decía más temprano la doctora Moreira. Y también, para terminar, en el caso que nos compete, que hablamos más temprano, donde hay una explotación minera de roca de aplicación, sobre todo en las ripieras, en las zonas más llanas, ver de qué manera podemos comenzar a tener una legislación conforme también la dimensión de la inversión. O sea, si estamos hablando de puentes, una inversión muy importante, no son solamente alcantarillas o desvíos o azudes, sino ya puentes que son muy caros y lo pagamos todos. Comenzar a ver una aplicabilidad de una legislación que sea un poco más exigida y no solamente una resolución de una dirección provincial, que muchas veces es fácil de soslayar, sino más bien llegar a un esquema sancionatorio más fuerte que implique que un cauce de un lecho llegue a niveles federales. O sea, empezar a trabajar en ese sentido sancionatorio, que no se vaya por las tangentes de las decisiones, sino más bien por la seguridad de que se tiene que cumplir la sanción. En ese sentido, conforme la magnitud del cauce y conforme la infraestructura que lo soslaya, deberíamos llegar, si es necesario, hasta la expropiación. Si es necesario, obviamente. Así que bueno, volviendo un poco al eje de este encuentro, la idea, y nació así, de volver a encontrarnos entre los ejecutores o los decisores y los investigadores, los que nos brindan el apoyo para que esto comience a ser un poquito más fluido y los tiempos de desarrollo en la preinversión sean más cortos y tengan menos dilación en lugares, sobre todo en Casa Central. Para nosotros, para Vialidad, nos cuesta muchas veces
que las cosas salgan rápido y bueno, sufrimos en las provincias y en los distritos esa situación. Obviamente no es que haya una cosa en contra, sino que me imagino que debe ser difícil estar allá centralizando toda la información para tomar decisiones. Entonces, esa necesidad de transferir, de delegar esta responsabilidad de decisión en los distritos, tiene que estar acompañada a su vez por nuestro compromiso con las entidades locales de investigación y empezar a cambiar el paradigma de competir por el nuevo paradigma de compartir la información y también lograr esa sinergia para desarrollar todas estas obras que estamos desarrollando, justamente con la provincia también. Bueno, acá con el ministro y con Vialidad Provincial hemos podido colaborar con obras provinciales, y bueno, nos está yendo bien, así que en ese camino nos estamos encontrando, y es a eso lo que desde el distrito los estamos invitando para continuar en esa idea. Así que les agradezco la atención y disculpen que los hemos hecho esperar y no cortamos, pero bueno, el tiempo nos apremia, así que los dejo tranquilos por lo menos por ahora, así que si quieren alguna pregunta o van a tomar el cafecito. El aplauso bien fuerte